Estamos en el vídeo 12 del año 0 del desconfinamiento. Bien, vamos a hablar del tema de viejos. Seguimos con aspectos que son ya algo menos importantes. Recordemos que los síndromes geriátricos son patologías donde la clínica se asocia a varias entidades muy frecuentes en personas mayores y donde la actitud solo puede pasar por una valoración integral y multidimensional. Estamos ante la retención urinaria. Es un tema menor, menos preguntado en exámenes que la incontinencia, pero no hemos de olvidar nunca que la retención urinaria es una urgencia característica de los varones de más de 70 años. Podemos dividirla en retención urinaria aguda, que es la que es de verdad una situación de urgencia, que es aquella que se produce una dificultad para vaciar la vejiga, una incapacidad para vaciar la vejiga en algunas horas. Es un proceso llamativamente importante porque origina un problema severo en muchos ancianos. Normalmente, en una persona de menor edad, mostraría un dolor hipogástrico intenso, muy llamativo, y mostraría, sobre todo, una necesidad imperiosa de orinar con un dato básico: globo vesical inmenso. El globo vesical nos indica que la vejiga no se puede vaciar, y de esa manera diferenciaríamos una retención urinaria de una anuria, de un fallo renal agudo. En el fallo renal agudo no se está produciendo orina. En la retención urinaria, la orina se produce, pero no se puede emitir al exterior. La clínica, que es muy llamativa en una persona de edad media, se atenúa en las personas más mayores, más debilitadas, en los viejos de más de 75 años. En ello se pueden producir, en primer lugar, cuadros donde la retención urinaria va para atrás la orina y puede acabar condicionando lo que se llamaría una hidronefrosis, una lesión del riñón porque la orina no se vacía. Incluso se puede llegar a provocar una descompensación cardíaca por el aumento de presión en el territorio abdominal que dificulta el llenado cardíaco. Pero lo esencial está siempre en que las personas mayores manifiestan este cuadro clínico generalmente mediante una situación de confusión. Se atontan. Cuidado, que confusión no es encamarse, confusión es obnubilarse, confusión es no prestar atención a otros estímulos y puede venir asociado a agresividad, a un aparente estado de descontrol físico. Recordemos este dato porque suelen ser las preguntas de examen. Este cuadro tan impresionante se mitiga mucho cuando la retención es crónica, cuando el paciente lleva muchas semanas, muchos meses, siendo incapaz de vaciar su vejiga de forma espontánea. En este caso, observaremos que ya es más frecuente la aparición de confusiones, de conductas agresivas, de conductas extrañas, de irritabilidad. ¿Vale? Siempre recordemos que si la vejiga no se vacía, la probabilidad de deterioros cardíacos, de deterioros renales y de infecciones urinarias
se dispara. Por supuesto, el tratamiento es obvio, ¿vale? El tratamiento se basa fundamentalmente en cateterismos. Durante muchos años, la introducción de un catéter se decía no podía ir seguido de un vaciado completo de la vejiga. Hoy no está tan claro. Hoy muchos autores, por no decir la mayoría, dicen que si ese vaciado es cuidadoso y atento fundamentalmente a un cuadro de reacción vagal, entonces no hay problema. Si vigilamos al paciente mientras vacía la vejiga, no hay problema. Pero normalmente se insistía en vaciar la vejiga de forma intermitente. Se vaciaban cantidades similares a una micción de 100 a 300 mililitros, con intervalos de 5 a 20 minutos. Durante muchos años esta era la única respuesta adecuada. También no olvidemos el tratamiento. Podemos intentar desbloquear al esfínter contraído mediante medicación antisimpática, mediante medicación bloqueante adrenérgica. De esa manera el esfínter se relajaría y permitiría la evacuación de la orina. Esa medicación es la tamsulosina. Puede apareceros sus causas. La causa más repetida siempre va a ser la del problema prostático, la hiperplasia o hipertrofia benigna prostática. Siempre es el cuadro más aparente, pero nunca nos olvidemos de los opiáceos. Los opiáceos y las sustancias anticolinérgicas. Las sustancias anticolinérgicas producen un episodio de prostatismo, de cierre del esfínter uretral. También podríamos tener tumores, podríamos tener fecalomas, impactaciones, podríamos tener infecciones que originarían una inflamación grave. Y por supuesto, siempre podemos tener patología neurológica. No nos olvidemos que las personas mayores sufren una estenosis del canal medular que origina patología neurológica y que a veces es responsable de cuadros un poquito aparatosos. No obstante, yo me quedaría con la morfina, con el fecaloma y con la hipertrofia benigna de próstata. Esto sería la retención. El siguiente cuadro es la malnutrición. Todos hemos observado que cuando las personas mayores sobrepasan los 75 años, es raro el caso en que no pierden peso. Con la edad se produce una pérdida de masa muscular y hubo una ganancia de masa grasa. Además, se producen trastornos digestivos y hay una problemática social muy característica: menos dinero, menos capacidad cognitiva para cocinar, menos capacidad para ir a la compra y traer bolsas, que puede llegar a provocar malnutrición. Aquí la malnutrición se expresa casi siempre por pérdida de peso, que habitualmente está involucrada con una importante disminución de las ingestas,
y con datos analíticos. Baja el colesterol y bajan las proteínas de la sangre. Estamos hablando claramente de una desnutrición. Nosotros, cuando tenemos malnutrición, nuestro sistema inmunológico se daña y por lo tanto nos hace más frágiles, más probables las infecciones. Así que la malnutrición no es un tema menor, es muy importante, pero poco tratado. Casi siempre hay una pregunta que nos cae constantemente, y es la necesidad de entender que en la etapa de mayor las necesidades calóricas disminuyen aproximadamente un 15%. Calorías. ¿Comprendido? Debido a la pérdida de masa magra. ¿Comprendido? Esas 15% de calorías no deberían implicar una reducción de las proteínas, que son esenciales para mantener nuestro equilibrio nutritivo. Como os decía, hay cambios que predisponen a la malnutrición. Los primeros, los trastornos digestivos, los trastornos de gusto, olfato y saliva. Después, las personas mayores tienen más hormonas que sacian. ¿Cuál es la principal hormona saciante? ¿La colecistocinina o la leptina? Pues estas personas tienen un nivel mayor de estas hormonas, por lo tanto tienen menos ganas de comer. Y luego, repito, la tendencia característica de no hacer suficiente actividad física. Todos estos factores predisponen a la malnutrición, pero nunca nos olvidemos que la incapacidad de movernos, los trastornos cognitivos, vivir en un tercer piso sin ascensor, ¿quién coño va a bajar a la compra porque se te olvidó el pan? ¿Cómo suben bolsas de 5 kilos de peso? Y también la hospitalización, este frecuente trastorno de desajustes por internamientos y el consumo de fármacos, que muchas veces tiene repercusiones de dolores abdominales que no te dejan comer. Infecciones, pérdida de fuerza, intoxicación por medicamentos por disminución de las proteínas, empeoramiento cognitivo, son las consecuencias de la malnutrición. Bien, el tratamiento es dietético, una dieta equilibrada, una dieta que contemple una cantidad de proteínas del total calórico normal, recordad, del 10 al 15%. Va a haber reducción de calorías, pero no va a haber reducción de proteínas. También un aporte en grasa normal, del 10 al 30%. Intentar eliminar la grasa trans que está presente en los embutidos, en los bizcochos o elementos de bollería industrial. ¿Vale? Una cantidad de carbohidratos suficientes, 50-55 sería lo ideal, ¿vale? Y un aporte de calcio importante para corregir la osteomalacia, ¿vale? Esto podríamos sustituir la filmina por una dieta cardiosaludable adaptada a las necesidades calóricas. ¿Comprendido?
Recordar, la pregunta más repetida siempre ha sido la disminución del 15% de las necesidades calóricas y la pérdida de masa magra en favor de masa grasa. ¿Vale? Bien. Y ahora entramos en el estreñimiento. Todos sabemos que es una obsesión de los ancianos. Hay muy pocos ancianos que se libren de la queja de que no van al baño. Esto se debe a una creencia muy extendida en nuestra sociedad, por la cual el patrón defecatorio es ir al baño todos los días. ¿Comprendido? Mucha gente, creyendo que esto es lo normal, se obsesionan y empiezan a ingerir, pues, laxantes, mucha fibra, y a utilizar prácticas para provocar la defecación. Esto nos puede generar consecuencias. El estreñimiento objetivo se define por un patrón que es muy subjetivo, que es de alguna manera tener 2 síntomas de estos 4 durante al menos un año. ¿Vale? El primero y más importante de los datos es defecar menos de 2 deposiciones a la semana. Si yo voy al baño menos de 2 veces a la semana, es que mis defecaciones tienen intervalos superiores a las 3 días. Segundo, la evacuación de heces duras o apelmazadas, las famosas heces caprinas, porque recuerdan a las bolitas que cagan las ovejas y las cabras. Tercero, que cagar no es un placer, sino que es un trabajo duro. Cuesta un huevo cagar. Y cuarto, la sensación de que después de haber ido al baño no he vaciado completamente mi recto sigmoides. Por lo tanto, objetivamente estoy estreñido con 4 criterios, de los cuales solo uno es cuantitativo, los otros son cualitativos o subjetivos. El de no ir al baño más de 2 veces a la semana. Repito, hay que tener los 2 de estos 4 síntomas. Bien, existen otros tipos de estreñimiento. Tiene importancia en el examen la llamada constipación. Habitualmente las heces están en sigmoides, y cuando se producen los reflejos gastrocólico y enterocólico, estos sigmoides se vacían en el recto. Al llegar al recto y distenderlo, nos entran ganas de hacer caca. Pero si no defecamos en ese momento y mantenemos las heces en el recto, entonces acabará tarde o temprano anulándose el reflejo defecatorio. Podemos no defecar por cuestiones sociales. No defecamos porque no nos viene bien ir al baño en este momento o porque no podemos ir. Podemos no defecar por cuestiones dolorosas. Tenemos hemorroides y al defecar el dolor va a ser horrible. Si dejamos de defecar, el recto se llena de heces. Y eso es lo que se llama constipación. Así que a partir de ahora, tener cuidado cuando digáis
estoy constipado, porque la constipación tiene que tener un apellido después. Esta sería la constipación rectal, que generalmente es el primer paso para la impactación o fecalomas. También hay el estreñimiento subjetivo, el que presentan muchas personas mayores. Tráeme la fava de fuca, tráeme el laxante, tráeme los supositorios de glicerina, porque hoy no fui al baño. La creencia de que hay que ir al baño todos los días, ¿vale? Y luego hay personas que tienen un esfínter difícil y les cuesta trabajo defecar. Algunas personas llaman a estos cuadros anismos, porque se produce una dificultación a la hora de emitir heces y por lo tanto acabamos teniendo un problema de constipación. Reitero, el estreñimiento objetivo, 2 de los 4 síntomas. El estreñimiento subjetivo, no lo hago todos los días y me trato como si estuviera estreñido. La constipación, no cago y por lo tanto las heces aparecen en recto. Normalmente en recto no hay heces. Y cuarto, la relajación del esfínter es mala y cuesta mucho defecar. Bien, muchas causas de estreñimiento. Quizás el más evidente en edades mayores sea que no sabemos qué pasa. Ese es el estreñimiento crónico idiopático. ¿Comprendido? Después tenemos, evidentemente, la falta de actividad, la falta de ingesta, la falta de hidratación. Muy importante. Sobre todo cuando la disminución del consumo de fibra y de residuos es muy baja. Después tenemos la debilidad física. Si cuesta vencer al esfínter y estoy muy debilitado, por ahí no sale nada. Lógicamente tendremos procesos ligados a síndromes confusionales y depresión, porque ahí no soy consciente de mis reflejos. Y ligados a los medicamentos. Hasta la diócesis de Tuy Vigo llegan las protestas de los opioides. Los opioides estriñen y exigen tratamientos previos. Ha caído en exámenes el hipotiroidismo. El tiroides, si es excesivo, diarrea. Si es escaso, estreñimiento. Y cuando una persona tiene una diabetes mellitus de larga duración y ya hay neuropatías claras, esto provoca una disminución del peristaltismo, provoca los intestinos vagos, los cólones vagos, provoca estreñimiento. Y claro, al final nos aparecerán las causas graves, los cánceres, los cuadros de deterioro neurológico donde el peristaltismo está dañado, y esto sería simplemente un ejemplo. Repito, en las personas mayores no sabemos la mayoría de las veces a qué se debe ese estreñimiento. Los medicamentos, la lista es enorme, siempre encabezado por los opiáceos. Por todas las medicaciones psiquiátricas, todas son anticolinérgicas, benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, todas. También este consumo de antiácidos, sobre todo los que contienen aluminio o calcio. Ya veremos luego que son unos antiácidos que pueden provocar
una alteración del peristaltismo. Y el propio consumo de hierro. Y luego los medicamentos que relajan las fibras musculares lisas, donde destacan los calcioantagonistas, los medicamentos que utilizamos más que nada como antihipertensivos. Bien, factores de riesgo. A mí me llama mucho la atención que aparezca abusos y maltrato en la infancia. Pero casi siempre estaremos hablando de mujeres. No olvidéis que la progesterona reduce el peristaltismo, inactividad física, edad elevada, ingesta pobre en calorías o fibras, a veces un nivel socioeconómico bajo que hace que la dieta no tenga residuos o sea escasa, la falta de educación que te hace comer hamburguesa con patatas fritas, los fármacos y la depresión. No deja de ser una traducción de las patologías que hemos visto antes. Bien, llegamos a un punto clave. La escala que valora el aspecto de las heces, la escala de Bristol. La escala de Bristol tiene 7 tipos. Y recordar, la normalidad está en el medio. Tipo 4. Fijaros la descripción que estos ingleses nos han marcado. Cuando cagamos, nuestras heces deberían ser salchichas o serpientes lisas y suaves. Tela marinera la descripción. Yo no sé a quién le gusta acariciar a las heces normales. Yo en España diría churros. Cuando la hez se hace más dura, va para arriba. Y lo que era una salchicha se convierte en una salchicha agrietada o en una salchichita de cóctel. Y al final acaba siendo un tornillo. Tipo 1, tornillo. Tipo 2, salchicha de cóctel. Tipo 3, salchichita rota. De 4 de lo normal a 1, estreñimiento. Y para abajo estamos hablando de diarreas. Tenemos, pues, pelotitas deshechas, blandas. Tenemos plastilinas más o menos grandes. O tenemos heces líquidas. Esencialmente recordar a la salchicha y a la serpiente, al tipo 4, y recordar que para arriba, estreñimiento, acercándonos a 0, estreñimiento, acercándonos a 7, diarrea. Bien, ¿cuáles son las complicaciones del estreñimiento? Sin lugar a dudas, el principal es el fecaloma o impactación fecal. Después, la falta de dieta con fibra origina la diverticulosis, que si se inflama y provoca hemorragia sería una diverticulitis. Además, aparece un altísimo riesgo de diarreas paradójicas en los cuadros obstructivos. Vamos a intentar explicar este concepto. Cuando aparece una masa, sea un fecaloma, sea un tumor que obstruye el tubo digestivo, el colon, las heces retenidas antes van a someterse a un peristaltismo exagerado y a una proliferación bacteriana que descompone a la hez. Hacemos zumo de mierda. Y esa mierda extraordinariamente líquida es prácticamente agua de chocolate, se filtra por los huecos de la masa hasta salir por el ano. Es imposible no cagarse. Por mucho que cierres el culo, el líquido sale. Eso es la diarrea paradójica.
que se llama paradójica porque paradójicamente está causada por el estreñimiento. Y normalmente es un dato o de fecaloma o de cáncer de colon. Por eso en el cáncer de colon nos dice que el patrón defecatorio es alternante. 7 días de estreñimiento, 1 de diarrea. No os olvidéis, la diarrea paradójica se liga al estreñimiento y se debe al hiperperistaltismo y a la colonización bacteriana de esas heces. Luego, las heces duras provocan fisuras, provocan prolapsos, provocan hemorroides, que se traducen en rectorragias. Y no olvidemos los vólvulos que se deben a que el tubo digestivo con la masa de heces gira sobre sí mismo y se acaba estrangulando su vasculatura, pudiendo llegar a provocar una peritonitis y una perforación. Por supuesto, si tú tienes una vejiga con 14 litros de orina ahí acumulada comprimiendo al recto, la verdad es que no vas a poder cagar. Pero si tú tienes un fecaloma del tamaño de un niño de 14 años, tampoco vas a poder mear. La retención urinaria. He de llamaros la atención de que el fecaloma rectal, puede provocar úlceras por presión en el recto y originar hemorragias. Se llamarían las úlceras estercoráceas. Las úlceras provocadas por estiércol sería lo que a mí se me queda, que estarían dentro de estas rectorragias. Por último, la presión abdominal generada por el estreñimiento favorece las varices en las piernas. ¿Comprendido? Tratamiento. Cuidadito porque el tratamiento puede tener una serie de variantes en función de la etiología. Empecemos por el primero, el más importante. A mi manera de ver, lo más importante en la mayor parte de los tratamientos del estreñimiento están en levántate y anda e hidrátate. ¿Entendido? En estos dos elementos. ¿Comprendido? No podemos decir que la primera medida sea la dieta rica en fibra o la utilización de laxantes. Porque, por ejemplo, la dieta rica en fibra no es una buena opción en el consumo de opioides, porque va a favorecer el estreñimiento agudo. ¿Entendido? Así que siempre tenemos que tener claro que primero levántate y anda e hidratación. ¿Vale? La fibra puede ser útil en muchos casos, pero teniendo en cuenta que necesita siempre agua y que necesita siempre 15 días para hacer efecto. Recordad, hay varios tipos de fibra. Está la fibra que proviene de las envolturas de celulosa de las plantas, la llamada fibra vegetal. Y está la fibra que proviene de los cereales que se disuelven en agua. ¿Vale? La fibra vegetal tiene el problema de que su fibra es atacada por bacterias y genera poropomperos, genera flatulencia. ¿Comprendido? Y repito, la fibra no es la mejor opción cuando el tránsito es lento o cuando hay obstrucción, ni como primera medida ante el uso de opioides. Bien, aquí tenemos todos los tipos de laxantes. Cuidado que es un tema desagradable porque a veces nos rompemos la cabeza con él. El primer
elemento laxante es lo que se llama formador de masa, que ha sido descrito en los exámenes siempre por salvado o por metilcelulosa. Este tipo de laxantes no es otro caso que fibra. Es fibra. Por lo tanto, no se debe dar en obstrucciones y fecalomas. Y su efecto exige tiempo y agua. Como muchos de estos laxantes provienen del mundo vegetal, son cubiertas de plantas, producen flatulencia. No sería la primera opción, aunque todos estamos hartos de ver que nos piden estos elementos, los desilin, los mucílagos, ¿vale? Segundo tipo de laxantes, los laxantes hiperosmolares, de los cuales hay que advertir que hay dos tipos. Hay laxantes hiperosmolares que provienen de productos carbohidratados, donde destaca la lactulosa, el Dufalac, el lactitol, ¿vale? Estos lo que van a hacer es, por hiperosmolaridad, meten agua en el tubo digestivo, ¿entendido? Y al ser carbohidratados, tienen la acción de ser atacados por las bacterias y liberar ácidos grasos de cadena corta, que he de deciros que al absorberse van al hígado y bloquean la producción de colesterol, pero son irritantes, por lo que provocan un aumento de peristaltismo colónico. ¿Vale? Por desgracia, disminuyen la acción de los antibióticos, sobre todo de los antibióticos locales. Si tú te cagas, el antibiótico va con la hez fuera del cuerpo. Y hay que advertir que el Dufalac son carbohidratos, por lo tanto algunos de ellos elevan la glucemia. Bien, luego tenemos los laxantes osmóticos que provienen de sales, de magnesio o de fósforo. Son muy utilizados en los casos agudos, pero tienen el problema de que pueden hacer fallar al riñón, porque estos iones pueden ser nefrotóxicos. Además, te puedes cagar de tal manera que la deshidratación y la diarrea pasan a ser tus problemas. Llegamos a los laxantes que reblandecen, los emolientes. Estos introducen agua en las heces y la mayoría no son más que grasas. Siempre hay que aclarar, hay un efecto adverso curiosísimo, porque poca gente lo saca solo, y es que como son grasa, si hay una interrupción del tránsito intestinal y se van para arriba con los vómitos, pueden llegar al pulmón y provocar una broncoaspiración. Esto es particularmente grave en los ancianos. Recordar, la grasa en el pulmón se carga al surfactante, te puede provocar un distrés respiratorio. Además, su principal efecto es cuando tienes los problemas de proctitis, donde el ano está muy doloroso. Al venir con una hez muy llena de agua, muy blandita, que no es líquida, la defecación es más fácil. Recordemos, los laxantes emolientes o reblandecedores. Protagonista, el docusato. Y llegamos a las bombas. Son los estimulantes directos del peristaltismo. Son los que conocemos con nombres como Evacuol. Tenemos bisacodilo, fenoftaneína, sena, ¿vale? Ellos le tocan las narices a las paredes intestinales, bloqueando el transporte,
y por lo tanto favoreciendo la pérdida de líquido. Ese es su problema, provocan diarreas. Pero si se abusa de ellos, todos habéis experimentado con una diarrea líquida de varios días de duración que se te pone el culo como un florón, que tienes una proctitis. A título de curiosidad también se te pone el culo negro, el colon negro, la melanosis colónica. Pero la ventaja de estos laxantes es su rapidez. Tú echas unas gotitas en el agua y en 15 minutos la gente normal se está cagando por la pata abajo. Habitualmente, ¿qué es lo que hay que utilizar? Una combinación juiciosa de laxantes estimulantes del peristaltismo y laxantes hiperosmolares de carácter carbohidratado. Esta combinación es la adecuada en especial para los consumidores de opioides. ¿Comprendido? Luego, lógicamente, podemos hacer hincapié en la administración de supositorios de glicerina, que lo que van es a aumentar la cantidad de agua en recto y en colon. Su utilización es para constipación. Hoy no están muy bien vistos. Hoy mucha gente dice que lo que se hace con los supositorios lo único que provoca es más daño rectal y enemas, ¿vale? Que se suelen utilizar fundamentalmente para problemas que están por encima del recto. Bien, quiero acabar el tema con la incontinencia fecal. Cuando nosotros perdemos heces de forma involuntaria, eso es una incontinencia fecal. Pero cuando estamos hablando de una persona mayor con un problema cognitivo, a veces confundimos la presencia de una ropa interior sucia con incontinencias. Por eso aparecen reflejados los cuadros que se llaman soilings, donde no hay una verdadera incontinencia. Lo que hay es una mala higiene. Y tenemos una ropa interior sucia que podemos llegar a creer que es que se ha perdido la hez o que es el resultado de no limpiarnos bien el culo. Eso es el soiling, ¿vale? Después tenemos la incontinencia menor o parcial, que son estas personas a las que se le escapan, sobre todo flatulencias o heces muy líquidas. La verdadera incontinencia, gracias a Dios la más rara, es la incontinencia mayor, donde se te escapan las heces sólidas. Siempre tendremos que hablar del síndrome de la cola de caballo, el síndrome de lesión nerviosa de ese segmento de nervios medulares que van a partir de L2 hacia la zona sacra. Recordar que este síndrome de la cola de caballo es la enfermedad de las 3 IES más temidas: incontinencia urinaria, incontinencia rectal e impotencia, con una anestesia en silla de montar. Siempre puede haber dolor. Luego tenemos el abuso de laxantes o antibióticos que generan diarreas por eliminación de la flora, ¿vale? Y luego tenemos siempre cualquier traumatismo debido a accidentes, a prolapsos anales, etc. Bien, tratamiento: fibra y poca comida, y opiáceos con colesteramina. Ese será el tratamiento de incontinencia fecal. Niñas, el tema de viejo se ha acabado. Tenéis un día para estudiarlo. El viernes os llegará un examen por email. El que no lo responda en 24 horas, pues le subirá el precio en 200 euros al mes. Gracias.